Buenas noches, nosotros somos el grupo número 5. El tema del día de hoy es implementación del cambio estratégico, política, poder y conflicto. Este tema es presentado por Denise Bautista, Berfanit Abad, Scarlett Peña Cornelio, Ángelat Abud y Rebeca Espinal. Buenas noches, yo le estaré hablando sobre lo que es el caso inicial relacionado con el tema implementación estratégica, política, poder y conflicto. El caso inicial se refiere al estado actual de la organización al momento de implementar el cambio estratégico. En esta etapa los elementos claves son los siguientes, que son reconocer la necesidad del cambio, es decir, cuáles son esas razones estratégicas por la cual se quiere implementar el cambio, es decir, competencias, cambios en el mercado, avances tecnológicos y demás. También evaluar el panorama interno, es decir, examinar cómo los colaboradores reaccionan ante dicho cambio y cuáles intereses podrían verse afectados. También identificar las dinámicas, poder, política y conflictos, donde estas fuerzas comienzan a actuar desde el inicio, incluso antes de implementar cualquier medida de cambio estratégico. La política organizacional en el caso inicial. La política organizacional se activa en el caso inicial, ya que los colaboradores comienzan a posicionarse en función de cómo perciben el cambio y cómo impactará sus intereses. Manifestaciones comunes dentro de la política organizacional ocurre lo siguiente y son las resistencias pasivas, es decir, retrasos, poca colaboración, falta de entusiasmo hacia el cambio y se sienten desanimados. También está la creación de coaliciones que dentro de grupos informales buscan proteger sus intereses o influir en el resultado del cambio. También está el uso estratégico de información, donde los líderes pueden ocultar información o manipular datos para así justificar posiciones políticas. El rol del poder en el caso inicial, y el poder es el medio por el cual los colaboradores intentan influir en el curso del cambio. En esta etapa, las relaciones de poder determinan qué grupos tienen mayor capacidad de acción y qué estrategias de ellos prevalecen. En esta etapa, las fuentes relevantes en el caso inicial es el poder experto, donde aquí se reconoce el conocimiento especializado que otorga la credibilidad y la influencia en el proceso de decisión. También está el poder referente, que es el carisma o reputación que inspira confianza en ciertos líderes o empleados. También está el poder formal, que es la autoridad conferida para así hacer el cambio, o la jerarquía de posición, como la de director general o gerentes. Conflicto en el caso inicial. El conflicto surge cuando los intereses, valores o percepciones de los empleados no coinciden con los objetivos del cambio. Las causas principales de conflicto en esta etapa son los siguientes, que es la falta de claridad, que es la ausencia de comunicación efectiva con el propósito y los beneficios del cambio. También están los intereses en conflictos, que es la percepción de pérdida de poder, recursos o estabilidad. También está el choque cultural, que no es más que la incompatibilidad entre cultura organizacional actual y las exigencias del cambio. Mis compañeras les estarán hablando sobre la visión general relacionada con el tema implementación estratégica, política, poder y conflicto. Gracias. Continuando con lo que es la visión general acerca de la implementación del cambio estratégico en la política, poder y conflicto, cabe recalcar que es un proceso bastante complejo, debido a que hay que implementar estructuras, procesos y relaciones que inciden con los objetivos específicos. Ya más adelante, de una manera un poquito más detallada, les estaré hablando acerca de los principales factores y su visión, que como les mencioné anteriormente serían la política, el poder y el conflicto. Cuando nosotros hablamos de la implementación del proceso del cambio estratégico,
En la política, realmente debemos de tomar en cuenta que este hace énfasis en lo que es el cumplimiento de las reglas del juego, para de esa forma poder alinearse con los objetivos del cambio. Entonces, cuando hablamos acerca de la implementación del cambio estratégico en el poder, como su nombre lo indica, es lo que determina quiénes están a la altura, quiénes están preparados para influir en la toma de decisiones y recursos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la implementación del cambio estratégico en el área del conflicto. Esta es un área sumamente importante debido a que nos podemos encontrar con varios actores que tengan intereses opuestos. Por ejemplo, que anteriormente hayan tenido beneficios, que cuando hagan la implementación del cambio esos beneficios desaparezcan, ya realmente se estaría formando un conflicto y debemos de estar preparados para poder solucionarlo. Puede ser mediante mediación y arbitraje, mediante reconfiguración del poder, proponiendo y analizando estrategias y demás factores que incidan en la solución de dicho conflicto. La política organizacional, el poder y las fuentes de poder son conceptos fundamentales en el análisis de las dinámicas internas de las organizaciones. En breve, les voy a describir brevemente cada uno de ellos. En cuanto a la política organizacional, se refiere a las estrategias y tácticas que los individuos o grupos dentro de una organización emplean para adquirir, mantener y usar poder e influencia con el fin de lograr objetivos personales o grupales. En cuanto a las características principales, tenemos el uso de las redes informales para tomar decisiones, negociaciones y alianzas para alcanzar metas, y también implican un juego de intereses entre ambas partes. En cuanto al poder organizacional, este es la capacidad de un individuo o grupo para influir en las decisiones, el comportamiento o las acciones de otros en el contexto de una organización. Tipos de poder, según Fresh y Ravan en el 1959. Tenemos el poder legítimo, que deriva de una posición formal en la jerarquía organizacional. Como también tenemos el poder coercitivo, que se basa en la capacidad de imponer castigos. En cuanto al poder de recompensa, que proviene de una capacidad de proporcionar recompensa o beneficios. En cuanto al poder experto, que se basa en el conocimiento y habilidades especializadas. Y también tenemos el poder referente, que surge de las características personales como el carisma o la capacidad de inspirar lealtad. En cuanto a las fuentes de poder en la organización, son los elementos o recursos de los que se derivan el poder dentro de una organización. Estas incluyen recursos organizacionales, es decir, presupuesto, información, contactos y autoridad formal. También tenemos lo que es el control de la toma de decisiones, influencias sobre los procesos claves de decisión, como también tenemos lo que es relaciones interpersonales. Este quiere decir alianzas y apoyo dentro de la estructura organizacional. En cuanto a la información, tenemos control de datos críticos para la operación o estrategia de la organización. Por último, y no menos importante, tenemos competencia y experiencia, habilidad técnica y profesional de una persona o grupo. En fin, la política y el poder de las organizaciones son inevitables y, si se maneja adecuadamente, pueden ser herramientas para alcanzar objetivos estratégicos, fomentar la innovación y garantizar el cumplimiento de metas organizacionales. Sin embargo, su mal uso
puede generar conflictos, desmotivación y un ambiente laboral tóxico. Buenas noches, ahora vamos a hablar sobre el conflicto organizacional, que se define como situaciones adversas que pasan entre miembros de una organización. Anteriormente se tenía pensado que era algo negativo, pero ahora en la actualidad podemos ver que ofrecen cambios positivos, tanto de manera personal para la persona que está pasando el proceso, pero también ayuda a que la institución crezca organizacionalmente. Claro está, si se maneja de forma adecuada. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de conflicto. El primer conflicto a definir sería el intrapersonal. Es cuando la visión del empleado tiene discrepancia con la visión de la empresa. El conflicto interpersonal sucede entre dos personas que tienen diferencias, ya sea por el estilo de vida, visión o opiniones, dentro de una organización. Intragrupal, como su nombre lo dice, surge dentro de un grupo, puede ser del mismo departamento, donde no exista una buena comunicación o puede aparecer por competencias internas o diferencias de valores. Fases de un conflicto. La primera fase se llama latente, donde sabemos que hay un conflicto pero no se manifiesta de forma consciente. Luego está la fase manifiesto. Es cuando ya dicho conflicto podemos verlo de una manera tangible y perceptible, de manera fácil. Luego está la resolución, que no es más que la solución a la problemática. Causas más comunes de los conflictos se pueden deber a las diferentes personalidades de las personas interactuantes dentro de la organización. También pueden ser por los problemas personales o familiares que cada uno tenga, que ingieren en el ánimo y forma de pensar. También puede ser por competencias internas, las faltas de recursos, entre otros. Gestión efectiva del conflicto. Para ello debemos saber cuáles son sus causas, involucrar a las partes afectadas y buscar soluciones efectivas para ambas. Para hablar de una manera más clara sobre esta parte, vamos a tener a nuestra compañera Rebeca, la cual hablará sobre la implementación de soluciones de conflicto organizacional. Gracias por escucharme. Seguimos con Rebeca. Continuamos con implementar el cambio. En la gerencia estratégica es importante que las organizaciones se adapten al entorno dinámico y que sigan siendo competitivas. Pues a continuación les voy a presentar un enfoque paso a paso para implementar el cambio con éxito. Primero debemos de planificar y diagnosticar la situación, examinando las tendencias del mercado, las fuerzas competitivas, los avances, la tecnología y los factores socioeconómicos que podrían presentar la organización. Existen diferentes herramientas como el análisis, la política económica y social, la tecnología y la ecología legal. En la evaluación del desempeño analizamos el desempeño actual en la organización en relación con sus objetivos estratégicos, identificando las áreas y las brechas que se pueden abordar a través del cambio. En la definición de la visión se define el futuro de la organización después del cambio. Esta visión debe de ser clara e inspiradora, alineadas con los valores y la misión de la organización, estableciendo objetivos SMART, que son específicos, medibles y alcanzables, y relevantes con el plazo definido que guíen el proceso del cambio. El desarrollo de un plan de acción define las acciones específicas que se llevarán a cabo para implementar el cambio, incluyendo las responsabilidades, los plazos, los recursos necesarios y los indicadores de este progreso. La comunicación y la participación debe de ser transparente. También debe de ser abierta, ya que ayudan en la necesidad del cambio, la visión del futuro y los objetivos del plan de acción, ya que todos sean implementados directos para los clientes y proveedores. La comunicación bidireccional
fomente el diálogo y la retroalimentación, creando canales para que los empleadores puedan expresar sus opiniones, hacer preguntas y recibir respuestas en base a sus inquietudes, involucrando a los empleados en el proceso del cambio para que se sientan parte de la solución y se comprometan con la transformación. En la gestión del cambio se implementa también un plan de acción implementado para que sean definidas y asignadas con responsabilidades y con los recursos necesarios. El monitoreo del progreso se debe de realizar un seguimiento continuo, ya que si no le damos seguimiento, pues no sabemos en qué plan está, utilizando los indicadores definidos en la fase de planificación. La gestión de la resistencia, pues se debe de anticipar y gestionar la resistencia del cambio, identificando las causas de la resistencia, escuchando las preocupaciones de los empleados y buscando soluciones que beneficien a todas las partes. La adaptación y la flexibilidad se deben de ajustar en un plan de acción según sean necesarios en las funciones de los resultados, proporcionando la retroalimentación recibidas y los cambios en el entorno. La consolidación y evaluación refuerzan los nuevos comportamientos, reconociendo y premiando a los que apoyen el cambio, promoviendo la adopción de nuevas prácticas y formas de trabajo. La integración del cambio en la cultura organizacional asegura que los nuevos procesos y valores se conviertan en parte de la cultura de la organización. La evaluación del impacto se deben de medir el resultado del cambio en relación con los objetivos iniciales, analizando el impacto y desempeño de la organización, satisfaciendo a los empleados y la consecuencia en la visión estratégica. Las herramientas que se pueden utilizar para el cambio son el análisis FODA, que es muy utilizado en las organizaciones, el análisis de las partes interesadas. También se deben de realizar mapas de procesos, encuestas, grupos de enfoques, talleres de trabajo y los 8 pasos del modelo de Kotter. También podemos adaptar el modelo de ADKAR, que es la conciencia, el deseo, los conocimientos, las habilidades y el refuerzo. Debemos de recordar siempre que la comunicación efectiva, el liderazgo, están comprometidos con la gestión y la resistencia, que son partes fundamentales para el éxito en la implementación del cambio en la gerencia estratégica. Para culminar con esta majestuosa presentación, debemos recordar que el cambio no es fácil, pero siempre es posible. Aceptando el desafío del cambio, podemos construir un mejor futuro. Y también me despido con la convicción de que juntos podemos lograr grandes transformaciones. Gracias por su atención y espero que le haya gustado nuestra exposición. Otra frasecita que tenemos también es: también cada cambio es una oportunidad para crecer y mejorar. Buenas noches y gracias por escucharnos.